236 drones enemigos ingresaron al espacio aéreo de Ucrania hasta esta mañana. La mayoría de ellos son del tipo Shahed. Se logró derribar 203, pero 3 decenas de drones rusos impactaron en 18 ubicaciones. Además, en 8 lugares se registró la caída de restos de drones. Los ocupantes atacaron con un dron a un taxi en el centro de Jersón. 2 personas murieron y 2 resultaron heridas. Otra persona fue herida por los ocupantes al mediodía. En Komishani resultaron dañadas viviendas y líneas eléctricas. El día anterior, las tropas rusas atacaron 35 localidades de la región. 4 personas resultaron heridas. Un joven de 16 años fue asesinado por Rusia durante la noche en Chernihiv. Otras 4 personas resultaron heridas. La ciudad fue atacada masivamente con drones por los ocupantes. Hay impactos en diferentes lugares, grandes destrucciones. Se dañó un liceo y casas particulares. También impactaron en una empresa. Una mujer resultó herida en la región de Dnipropetrovsk. Los bombardeos en Nikopol causaron un incendio. Una casa, una institución social y la infraestructura sufrieron daños. En Sinel-Nikivsky fueron destruidos el Palacio de la Cultura, un edificio y 2 casas. Y en Kamianske, una empresa resultó dañada. Los ocupantes atacaron Yarkov con un misil. Se desató un incendio y se rompieron las ventanas de los edificios de varios pisos. Debido al impacto de un dron, también se incendió el mercado Barabashovo. Cerca de Borova, los rusos mataron a un hombre en un scooter con un dron. En la región de Bohoduhiv, un hombre resultó herido y 3 personas sufrieron una reacción aguda al estrés. En Veliki Burluk, una mujer resultó herida. En la comunidad de Veliko-Pisarivska, en la región de Sumy, un hombre murió como resultado de un bombardeo enemigo. Se produjo un incendio en un edificio administrativo y resultaron dañadas las casas cercanas. 2 mujeres y un hombre resultaron heridos en la comunidad de Verkhnyo-Sirovatka y otros 2 hombres resultaron heridos en la región de Sumy. Drones rusos atacaron una institución municipal. Los ocupantes también atacaron Shostka y Seredino Buda. Allí hay 2 heridos y destrucción. En Mikolaivka, en la región de Donetsk, el enemigo atacó una vivienda privada. 2 residentes resultaron heridos. Los ocupantes atacaron Kramatorsk con un dron. Hay un herido. Se dañaron viviendas y automóviles. También hay un herido en Rayo Alexandrivka. En Zaporilla, debido a los ataques rusos, se dañaron casas particulares y el día anterior un hombre de 20 años resultó herido en la ciudad. Los ocupantes atacaron Balavine con aviación. Allí resultaron heridas 3 personas mayores. Se destruyeron casas particulares, automóviles y garajes. Esta noche fue ruidosa en Taganrog, Rusia. Allí impactó en una empresa del complejo de defensa e industria llamada Atlant Aero, lo que provocó un gran incendio. Se sabe que la fábrica produce drones de ataque y reconocimiento Molnia, con los que los rusos atacan principalmente casas residenciales en ciudades y localidades cercanas a la frontera rusa. También allí fabrican componentes para los drones Orion. Estos drones pesan aproximadamente 1 tonelada y son capaces de transportar hasta 250 kilogramos de carga, que puede incluir, en particular, sistemas para fotografía aérea o bombas aéreas guiadas KAV-20 o el misil KH-50. En el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que confirmó el ataque de las fuerzas de defensa contra Taganrog, señalan que este exitoso ataque reducirá la capacidad del enemigo para producir drones y debilitará su capacidad de atacar objetivos civiles en Ucrania. Además, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron esta noche varios depósitos de municiones y otros recursos logísticos del enemigo en diferentes lugares de los territorios ocupados por los rusos. Los húngaros de Transcarpatia después de Orbán. ¿Cuál es la actitud de la minoría húngara en Ucrania hacia las elecciones en Hungría? ¿Cómo ha cambiado la vida de la comunidad en el contexto de la guerra y el agravamiento de las relaciones entre Kiev y Budapest? ¿Y por qué esta región es un factor tan importante en la política húngara? La corresponsal de TSN, Natalia Yarmola, desde la frontera húngara, a continuación. Berehov es la capital de los húngaros de Transcarpatia. Aquí hay menos de 10 kilómetros hasta la frontera con Hungría. La mayoría de la población aquí habla 2 idiomas y tiene 2 pasaportes, ucraniano y húngaro. Pero en tiempos de la invasión a gran escala, la vida aquí se siente como si estuviera entre 2 fuegos. Precisamente aquí se siguieron las elecciones parlamentarias en Hungría con especial atención
ya que Orbán siempre ha prestado mucha atención a la comunidad local. Inauguraba escuelas, jardines de infancia, repartía dinero, pasaportes húngaros, incluso cuando la legislación ucraniana lo prohibía. A cambio, recibía un electorado favorable y palancas de influencia sobre Ucrania. Bueno, lo apoyan. Él hace cosas por ellos. Las elecciones pasadas las ganó gracias a estos, que aquí los húngaros, bueno, como dicen, tienen doble ciudadanía. Pero la guerra y el agravamiento de las relaciones ucraniano-húngaras lo cambiaron todo. Si bien Orbán contó con un apoyo casi unánime en las elecciones de 2022, ahora su popularidad ha disminuido. ¿Por qué elegir a un estafador? La verdad es que no entiendo mucho de política, pero creo firmemente que Orbán es un verdadero líder. ¿Apoyan a Orbán? No. Porque todos ellos roban. En las calles de los pueblos de la comunidad de Berehov, el 90% de la gente habla exclusivamente húngaro. Por eso, la propaganda hostil hacia Ucrania de Orbán, difundida por los medios que controla, se filtra fácilmente en las conversaciones entre la gente. Orbán dijo que si no lo eligen habrá guerra. Los húngaros esperan que, si no lo eligen, aquí empezarán a bombardear. Pero lo que más preocupa ahora a los habitantes es la disminución de la población en los pueblos a lo largo de la frontera húngara. Muchos húngaros defienden Ucrania y aún más se han ido al extranjero. Después del inicio de la invasión a gran escala, los pueblos húngaros se vaciaron notablemente. La mayoría se fue a vivir a Hungría. Así, la población de esta región, de 150.000 húngaros étnicos, se redujo a aproximadamente 60 o 70.000. mi calle donde vivo, allí, Aquí está mi calle donde vivo. Allí es como si fueran zombies. Mira, ves y no ves a nadie. y no ves a nadie. Ellos odian a los suyos, a sus propios húngaros. Si ellos van allí a vivir, simplemente los desprecian. ¿Desde aquí cuándo se van a Hungría? Sí. Ellos les dicen que son ucranianos. En lugar de los que se fueron, los refugiados de otras ciudades ucranianas no llegaron. Las aldeas étnicamente húngaras son difíciles de integrar. Aquí es mucho más difícil encontrar una escuela o guardería ucraniana. La mayoría son húngaras. En la ciudad de Berehove, la proporción es la siguiente: 3 escuelas ucranianas, 3 húngaras y 2 mixtas. El director del gimnasio ucraniano, Volodymyr Kineis, explica: los alumnos, maestros y escuelas húngaras reciben financiación adicional de organizaciones húngaras, por lo que se eligen con más frecuencia. Para la compra, por ejemplo, de libros de texto o materiales educativos, esto puede ser, digamos, al año, que las familias reciban entre 3 y 4.000 grivnas. En cierta medida, también incentivan a los profesores que trabajan en las escuelas húngaras. Quizás nosotros también deberíamos haber incentivado así a nuestras comunidades, tanto en Rumanía como en la misma Hungría. En 2017, Ucrania aprobó la ley sobre la educación, que preveía que a partir del 5º grado, los alumnos debían pasar gradualmente a estudiar en ucraniano. Víctor Orbán politizó esta cuestión. Y a pesar de que más tarde Ucrania hizo concesiones y suavizó los requisitos de la ley específicamente para los húngaros, él seguía declarando que se estaban vulnerando los derechos de la minoría nacional. En particular, con esto explicaba su falta de voluntad para apoyar la adhesión de Ucrania a la UE. Este es precisamente el caso paradójico en el que los húngaros étnicos de Ucrania se han convertido en rehenes de la situación. Es decir, son ciudadanos de Ucrania, tienen el deseo de convertirse en parte de la Unión Europea. Vemos esta falta de comprensión por parte de las acciones del gobierno húngaro que de hecho les está bloqueando el acceso a la Unión Europea. El líder de la comunidad húngara de la región de Kiev, Tibor Tompa, es originario precisamente de Beregovo. Se mudó a Kiev inmediatamente después de terminar la escuela y ya a la distancia pudo apreciar las ventajas de su bilingüismo. Dice que la cuestión de la opresión lingüística ha sido artificialmente exacerbada por Orbán. Si resulta que eres húngaro y hablas ucraniano, vas a tener muchísimas más oportunidades laborales y personales que los propios ucranianos. Eso lo sigo sintiendo hasta el día de hoy. Lamentablemente, Orbán los orientó hacia el camino de hablar solo húngaro para que siguieran siendo como siervos del siglo XIX y así él pudiera explotarlos para sus propios fines. La supuesta opresión se desmiente viendo los muchos centros culturales y educativos húngaros en Beregov. Casi todos con quienes hablamos eran húngaros, pero de los nuestros. Somos húngaros, somos ucranianos. Aquí no tenemos a Orbán. No Orbán. Zelensky. Aquí tenemos a Zelensky. ¿No estamos viviendo con normalidad en Ucrania?
Ahora, en la frontera con Hungría, todos están a la espera de ver cuál será la política del nuevo primer ministro húngaro. Péter Magyar, cuyo partido TISA derrotó al Fidesz de Orbán, aún no ha expresado públicamente su postura respecto a los húngaros de Transcarpatia, pero en cuanto a Ucrania ya ha declarado, desbloqueará el préstamo de 90.000 millones de euros, aunque planea someter la adhesión de Ucrania a la UE a referéndum. Natalia Yarmola, Alexander Alifanov, TSN 1+1. ¿Optará Budapest por una postura pro-ucraniana? ¿Qué opinas de esto? Espero leer sus opiniones en los comentarios de este tema y también por tu me gusta y tu suscripción a nuestro canal. Yo continúo con la emisión de TSN. Desde el estrecho de Hormuz, los petroleros comenzaron a cambiar de rumbo. Según informa Bloomberg, 5 buques con gas natural licuado cambiaron su ruta. Esto ocurrió después de que Irán volviera a anunciar el cierre de esta vía marítima de importancia crítica. Teherán transmitió este mensaje a los capitanes de los buques. Uno de los petroleros incluso informó sobre un ataque después de esto. El viernes, el mundo sintió alivio. En ese momento, Irán anunció el fin del bloqueo del estrecho de Hormuz y la reanudación de la navegación comercial. Pero esto duró menos de un día. El presidente de Estados Unidos se negó a desbloquear los puertos iraníes en el Golfo Pérsico hasta que se firme un acuerdo de paz con Irán. Por lo tanto, el propio Teherán volvió a cerrar Hormuz. Y para confirmar la seriedad de sus intenciones, los guardianes de la Revolución Islámica dispararon contra 2 petroleros. En solo 2 días expira el plazo del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. Sin embargo, las partes aún están lejos de llegar a un acuerdo, a pesar de las declaraciones de Trump de que todo va muy bien. Además del estrecho de Hormuz, el principal punto de discordia sigue siendo la exportación de uranio altamente enriquecido de Irán, así como el propio programa de enriquecimiento, que aún continúa.